Hola mis amados del chat y del YouTube channel. Hoy quiero hablarles de la tentación de Jesús, como se registra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Satanás vino a Jesús 3 veces o con 3 tentaciones en este contexto, porque el pasaje termina en el versículo 13 diciendo que Satanás se apartó de él por un tiempo, pero volvió a tentarlo. Lo que pasa es que no tenemos detalles de esas tentaciones subsiguientes. Pero las que registra Lucas son 3. Jesús, luego de 40 días ayunando, preparándose para su ministerio, en la escritura el número 40 es común como introducción a alguna restauración o algún cambio mayor. No voy a entrar en eso ahora. Jesús, antes de empezar su ministerio, pasa 40 días ayunando y Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, al final de ese ayuno, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Obvio, después de 40 días ayunando, estaba débil, tenía hambre, estaba solo, muy vulnerable. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citó la Torah, la ley de Moisés. Luego Satanás lo lleva a un lugar donde le muestra todos los reinos del mundo. Le dice: mira, la gloria de estos reinos a mí me ha sido dada. A ti te la daré, le dice el diablo a Jesús, si postrado me adoras. Jesús le dice: no, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Luego el diablo se lo lleva al pináculo del templo. Le dice: bueno, hay un salmo que dice que como eres el Hijo de Dios, Dios cuidará de todos tus pasos. No permitirá ni siquiera que tropieces con una piedra, con tu pie, que tu pie se golpee con una piedra. Lánzate del pináculo del templo a ver si Dios es fiel a su palabra. Y Jesús le dice: no, porque también la Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y en esas 3 tentaciones Jesús hizo lo que Adán no hizo cuando fue tentado. Jesús es llamado en la Escritura el segundo Adán. Así lo designó el apóstol Pablo. Y Lucas aprendió teología con Pablo porque era su compañero de viaje misionero. Cuando Adán fue tentado con comer de un árbol que no debió comer, Adán comió. Jesús dijo: no solo de pan vivir el hombre. Cuando Adán fue tentado con la gloria de ser como Dios, conociendo el bien y el mal, si comía del fruto de la sabiduría y del conocimiento del bien y el mal, Adán comió. Jesús dijo: no, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él lo reconocerás como Dios. Yo no necesito esa gloria del mundo que Satanás en ese momento tenía, porque Él dijo: a mí me ha sido dada. Cristo se la quitó después, como dice Apocalipsis 11. Pero en ese momento Él la tenía. Y finalmente, cuando Satanás lo tienta a dudar de Dios, Jesús sencillamente se encomienda a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. En su palabra dice que Él me protegerá, yo lo creo. Y ese contraste que Lucas presenta lo hace precisamente para ilustrar que Jesús, el segundo Adán, el postrer Adán, como le llama el apóstol Pablo, y el maestro de teología de Lucas, vino a deshacer las obras del primer Adán. Y en esa tentación que uno puede aprender, por supuesto, cómo el Señor enfrentó la tentación confiando en Dios, citando su palabra, etc. Pero ese no es un texto para moralizar. Ese es un texto para presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el sustituto que Dios envió para deshacer las obras del primer Adán, que trajo la maldición y la muerte y las consecuencias del pecado. Jesús en vida confió en Dios perfectamente, obedeció la palabra de Dios perfectamente, se sometió a Dios perfectamente. No hubo en él engaño ni pecado en su boca. Él fue el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto que usaba la ley para temporalmente expiar el pecado, como una figura de aquel Cordero perfecto que algún día vendría, y que Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Jesús en vida fue el Cordero de Dios porque vivió perfectamente a la luz de la palabra de Dios. Y en su muerte fue el Cordero de Dios porque sufrió sobre sí mismo las consecuencias de la ley y las demandas de la ley al que violara la ley. Por eso la salvación es en Jesús. Él vivió y murió en lugar del pecador
que cree en Él y por la fe en su nombre, el pecador recibe vida eterna. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel y sus familias.